El punto de partida para contar la guerra de Rusia con la OTAN comienza en la región de Kaliningrado. Kaliningrado, sin duda, es una de las regiones más importantes de Rusia, nuestro puesto avanzado en Occidente. El Kremlin está preparando nuevas provocaciones. El ejército ruso ha trasladado fuerzas desde Kanderi hacia las fronteras de la OTAN. En la alianza declararon estar listos para atacar Kaliningrado de inmediato. La región de Kaliningrado es la región más occidental de la Federación Rusa y constituye un enclave completamente separado del territorio principal de Rusia por otros países. De hecho, Rusia ha convertido la región de Kaliningrado en una base militar. La principal formación incluye fuerzas terrestres, aviación, así como la mayor base naval de la flota del Báltico. El enclave ruso siempre ha estado militarizado. Se encuentra, por así decirlo, en un espacio especial entre Polonia y el mar Báltico, con la presencia cercana de Bielorrusia, donde se ha desplegado armamento nuclear táctico y sistemas de misiles. En principio, esto indica que Kaliningrado se está convirtiendo en una zona especialmente militarizada, lo que genera riesgos para la Alianza del Atlántico Norte. Kaliningrado muy a menudo se convierte en el centro del ruido de sables y demostraciones de fuerza de Rusia. De este modo, Putin está tanteando las posibilidades de la OTAN. Por ejemplo, durante los ejercicios conjuntos con Bielorrusia, llamados Zapad I 25, los militares practicaron acciones de combate en el territorio de la región de Kaliningrado, tras lo cual el Kremlin trasladó allí sistemas Iskander, lo que representó una amenaza para 6 países de la alianza. Sin duda, esto es un sondeo de la reacción de la OTAN, una prueba de sus capacidades, una verificación de los protocolos de respuesta. Por supuesto, las acciones espejo forman parte del interés de los estados mayores generales de los países enfrentados. Para Rusia, el enfrentamiento con la Alianza Atlántica se percibe, y esto hay que entenderlo, como la siguiente etapa para que la actual élite gobernante, es decir, el régimen de Putin, mantenga el poder. El régimen de Putin no puede existir en condiciones de paz, no puede existir en condiciones de tregua. Por el momento solo puede existir en un estado de guerra. Según los expertos, todas las provocaciones del gobierno ruso en la región de Kaliningrado, por ahora, no significan nada. Desde el punto de vista militar, Kaliningrado no es en absoluto un puñal por la espalda, sino una ubicación vulnerable. Rusia tendrá que salvar Kaliningrado en lugar de que Kaliningrado o la región de Kaliningrado sirva como una especie de plataforma para llevar a cabo una operación a gran escala. La mayoría de las unidades militares en la región de Kaliningrado están vacías ahora, ya que su personal ha sido trasladado a Ucrania. En general, la región de Kaliningrado es el talón de Aquiles de Europa, concretamente de la Federación Rusa. Ya en julio, los aliados de la OTAN anunciaron la creación y el plan de neutralización de la región de Kaliningrado, destinado a contrarrestar las amenazas por parte de Rusia y garantizar la disuasión global. Lo que está haciendo hoy en día el complejo militar industrial de los países de la OTAN, por decirlo suavemente, no responde a los desafíos actuales. Por eso surge la pregunta: ¿están los países de la OTAN dispuestos a desplegar, por ejemplo, 50 Leopard 2 contra 2 a 3.000 drones rusos al día? Bueno, en Ucrania, Rusia utiliza actualmente un promedio de 1.500 drones y 5 drones. ¿Está la OTAN preparada para esto? No. Putin ahora necesita demostrar la incapacidad de la OTAN para resolver situaciones tan provocativas. Rusia está interesada en que haya desacuerdos dentro de la alianza. Necesita la división y la desestabilización de la unidad para así crear una crisis seria en la OTAN. Están en el canal de YouTube Ucrania, en el estudio con Legislature. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Para ustedes es fácil y sencillo, para nosotros es agradable, al algoritmo de SCP le gusta y ayuda a promocionar el contenido. Los temas que discutiremos en el próximo y en 2 Karen ya se han anunciado 20 minutos. Antes de pasar a su discusión, les invito a unirse a la recaudación de fondos de la OTAN para el batallón de sistemas no tripulados Chershny Dobusha, la 68ª Brigada de Cazadores Independiente, que lleva 1 año y medio destruyendo al enemigo en la dirección de Pokrovsk. El batallón ha sufrido pérdidas significativas en equipo, que es urgente reponer.
Por eso estamos recaudando fondos para 3 camionetas pick-up para salidas a misiones de combate. El objetivo de la colecta es 1 millón de grivnas. Únanse. Y de inmediato presento a nuestro invitado que se une a nuestra transmisión, el portavoz del Ejército Voluntario Ucraniano, Sergei Borisovich. Sergei Borisovich, me alegra saludarle. Gloria a Ucrania, gloria a la defensa. Saludos. Gloria a los héroes. Sergei Borisovich, han pasado 2 días desde el momento en que, al parecer, concluyeron esos ejercicios militares bielorruso-rusos llamados Occidente 2025. Podemos sacar algunas conclusiones. Desde su punto de vista profesional, ¿todo lo que ocurrió en los días previos, literalmente antes del inicio de estos ejercicios militares, forma parte de ellos? Me refiero ahora al ataque ruso con drones contra Polonia. Debemos empezar por el hecho de que se trataba de ejercicios de mando y Estado Mayor. En primer lugar, comenzaron y se pusieron en marcha ya en la primavera y a principios de este año. En consecuencia, primero se practicaron los aspectos organizativos, luego trabajaron los respectivos estados mayores, y esa fase activa que todos observamos tanto en el territorio de Bielorrusia como en el de la Federación Rusa es ya una parte activa que hoy ya se puede decir abiertamente, como se mencionó correctamente, es en realidad un espectáculo militarizado ideado por Putin, no para los ucranianos, sino exclusivamente para los países occidentales. Y en consecuencia es muy probable que esta agresión por parte de la Federación Rusa contra Polonia, que fue una agresión armada, no una declaración de guerra, pero aún así una agresión armada, encajara precisamente en ese concepto de operación especial informativo-psicológica que llevó a cabo, entre otros, el propio Putin, de eso estoy seguro. Es más, no solo la llevó a cabo, no solo la supervisó, sino que participó activamente en ella, porque su aparición con uniforme militar también forma parte de esas supuestas señales enviadas a Occidente. Como diciendo, miren, somos fuertes, somos poderosos, estamos listos para hacerles daño. En consecuencia, todo esto se ve neutralizado por el lugar al que fue Putin. Hablemos con franqueza, él no fue a las fronteras occidentales como él considera de su estado único, me refiero a Bielorrusia, sino que fue a las fronteras orientales dentro del territorio de la Federación Rusa, resguardándose lo más lejos posible de cualquier peligro, porque quién sabe, tal vez algo pueda llegar hasta donde él esté. Y de hecho, esa presencia en uniforme militar, ese intento de cargar y recargar la pistola, que claramente se notaba que o bien el doble no era muy bueno, lo cual es bastante posible, o bien ya ha perdido completamente las habilidades, y probablemente a ese agente operativo Putin le enseñaron otras cosas como escribir denuncias y delatar a los demás. Bueno, en realidad eso demostró que no se lleva muy bien con las armas. Y todas estas señales debían mostrar a los países de la OTAN que los drones, los Gerber, eso es solo el principio, que después vendrá más. Miren, el líder blanco ya está mostrando todo su instinto. Creo que estas señales, ante todo, en realidad estaban dirigidas al público local, es decir, al consumidor interno ruso. Estoy completamente de acuerdo con mi colega Alexander Kovalenko, quien dice que el actual régimen de Putin solo puede existir en las condiciones de esta guerra de Rusia contra Ucrania, porque es una cuestión de supervivencia para Putin y las personas que lo rodean. En consecuencia, él seguirá luchando mientras exista, hasta que reúna el valor. Bueno, no se disparó con una pistola, no tuvo suficiente coraje, hasta que llegue al mausoleo y le diga a otro Vladimir, hazte a un lado, él también está cansado. Por eso todas estas señales, por supuesto, fueron tomadas en serio por Occidente, pero por otro lado, creo que la posición clara de Ucrania respecto a estos ejercicios, dijimos que no hay una amenaza directa para Ucrania porque no tenemos miedo, estamos preparados para posibles provocaciones, pero Occidente sí necesita estar en alerta. Y de hecho, Occidente recibió una buena lección. Bueno, lo que termina bien pudo haber sido un poco peor. Entonces la pregunta es, ¿cómo habría reaccionado la OTAN ante lo que está ocurriendo? Por otro lado, vemos que ya han llegado a Ucrania, los polacos ya están practicando con nosotros prácticamente la tarea de esa lección que Rusia le dio al mundo entero, y Polonia se esforzó en aprender esa lección rápido. Ok, pero ¿qué fue esto más bien? ¿Fue un ensayo de guerra con la Alianza del Atlántico Norte o más bien una prueba de las fronteras? Es decir, si fue una prueba de las fronteras, observaron, ok, y luego decidirán qué hacer. Si fue un ensayo, entonces los países de la OTAN realmente deberían estar en alerta. No creo que hoy en día Putin esté listo para enfrentarse a la OTAN porque vemos perfectamente las capacidades de recursos de Rusia. Son grandes, es cierto, pero no son infinitas.
Una vez más, Ucrania hoy ha dado a todos esa lección, demostrando que esos recursos pueden agotarse incluso para la Federación Rusa. En consecuencia, al asestar ciertos golpes, incluyendo, por supuesto, los ataques a las refinerías rusas de petróleo. Eso es solo un pequeño ejemplo. Por lo tanto, no solo es posible luchar, sino que derrotar a Rusia no solo es bastante probable, sino necesario, porque representa una amenaza para todo el mundo. Sí, Rusia no prestó atención a los algoritmos, como se mencionó en el reportaje, ni a los protocolos de acción de los países de la OTAN. Creo que al menos el primer día después de esta agresión con drones, no eran drones de ataque, pero aún así, pienso que en el Kremlin incluso descorcharon champán, porque probablemente en Moscú les pareció, por fin los estamos doblegando. Sin embargo, al parecer los europeos reaccionaron bastante rápido y al menos ya se mencionó el ejemplo de los polacos. Polacos, Países Bajos, pero creo que también la dirección de la OTAN, en la persona del secretario general de la OTAN, sacarán sus propias conclusiones. Sí, fue una prueba. Por ahora no habrá una guerra como tal, pero la amenaza de que ocurra se ha vuelto mucho más real. Bueno, hablemos aún más. Francamente, Europa hoy está en guerra, de una forma u otra. Hoy en día, el principal teatro de operaciones militares en el mundo es el continente europeo. Y hoy Ucrania está protegiendo a toda Europa con su propio sacrificio. Participa en esta terrible batalla contra la Federación Rusa. Imágenes bastante impactantes que aparecieron de todo este proceso de realización de los ejercicios ESAPA 2025 son los lanzadores desde Kander, en la región de Kaliningrado, dirigidos, según entiendo, hacia los países de la OTAN, en particular hacia Polonia, aunque sea así. Estas imágenes fueron saboreadas y explotadas desde todos los ángulos por los propagandistas rusos, y así sucesivamente. ¿Para qué se mostraron estas imágenes? ¿Para qué se colocaron los lanzadores allí? ¿Qué mensaje, en su opinión, intentaban transmitir? ¿Qué señal intentaba enviar el Kremlin de esta manera a la OTAN y al mundo entero? Bueno, los propagandistas rusos pueden estar contentos con esto. Realmente había mucho que explotar y durante mucho tiempo. Hablando en serio, en cualquier caso, esto es realmente un intento de intimidación, entre otras cosas. No se trata solo de comprobar los protocolos, pero en general era evidente cómo iban a reaccionar los países de la OTAN. De hecho, algunos, incluso aquí en Ucrania, probablemente esperaban algo allí. Todos han oído hablar del artículo 5, pero simplemente no saben cómo funciona, porque nunca se ha aplicado. Así que todos esperaban que ahora el artículo 5 entraría en vigor y que todos correrían a las trincheras, que al menos en la frontera polaco-ucraniana se pondrían juntos los polacos, los franceses, los neerlandeses y así sucesivamente todos los miembros de la OTAN. Bueno, hablemos con franqueza. Todos entendían que eso no iba a suceder. Es más, me parece que la OTAN al principio ni siquiera entendió, el bloque no entendió qué tipo de señales eran esas, porque de inmediato empezaron a hablar de consultas, sí, que activaron, ¿cómo era la palabra? Activaron el artículo 4. De nuevo esto, recordemos, ya lo he dicho, en realidad tiene un carácter meramente recomendatorio, es decir, el bloque hoy, la Alianza Atlántica necesita definir qué tipo de bloque es. ¿Es realmente un bloque de defensa? La defensa implica, entre otras cosas, el uso de armas para proteger a su gente, sus territorios, o es, después de todo, un bloque consultivo, bueno, o una especie de club de intereses. Y aquí probablemente los rusos realmente cayeron en su propia trampa, es decir, querían enviar señales de intimidación, pero en realidad probablemente pusieron en marcha dos mecanismos. Un mecanismo, y ahora probablemente voy a decir algo fuerte para alguien, es el mecanismo, digamos, de la reformulación de la OTAN, porque es muy probable que hoy en día la existencia de un bloque así le convenga a alguien. El proceso más importante que han puesto en marcha es que la OTAN, bueno, si no ha dejado de ser un bloque, al menos está dejando de ser ese bloque político. Hoy en día, todos temen a la Federación Rusa, todos lo han comprendido perfectamente. Alto, deténganse, realmente nos están amenazando, algo viene hacia nosotros y no es casualidad que algo haya entrado en nuestro espacio, sí, y todos lo entienden perfectamente. Y en este sentido, vuelvo por tercera vez, como dice el dicho, a nuestros aliados polacos. Cuando el ministro de Defensa de Polonia, durante su visita a Kiev, dice que entiende perfectamente dónde está hoy la línea del frente europea.
pasa por la línea del frente de la guerra rusa contra Ucrania, pero son dos líneas y casi es la primera declaración concreta de que ahora es una línea de frente común, al menos en parte. Así que, por supuesto, los rusos enviaban señales, pero creo que en este caso el geoestratega, el geopolítico de todos los tiempos y pueblos, Putin, realmente se ha sobrepasado a sí mismo. Quizás, si escuchas a su secretario de prensa, es decir, el bigote de Putin, Peskov, entonces resulta que Rusia y la OTAN llevan mucho tiempo en guerra, o si escuchas a Peskov, entonces la OTAN está en guerra contra Rusia. Está bien. Bueno, así es. Suena más sólido, ¿verdad? Sí, claro, que es Ucrania. Sí, eso era para 3 días y ya vamos por el 4º año de guerra a gran escala y el 11º, o más bien el 12º año de este tipo de guerra. Por eso, con la OTAN sí resulta más interesante, se puede colgar más fideos en las orejas de los suyos. Esa es la respuesta, eso también es parte de la demostración de fuerza. Nadie tenía la intención de lanzarlos porque todos entienden perfectamente que si presionas el botón, inmediatamente recibirás una respuesta. Estoy más que seguro de eso. Ahora, con más razón. Bien, pero ¿cree usted que en Rusia se considera, por ejemplo, la región de Kaliningrado como ese lugar donde potencialmente podría comenzar un enfrentamiento directo entre Rusia, el Estado terrorista y la Alianza del Atlántico Norte? Sabe, no quisiera que nuestra conversación ahora les pareciera a nuestros espectadores, al menos de mi parte, demasiado triunfalista. No, estoy hablando de cosas absolutamente serias, de lo que veo en este momento. Por supuesto, entendemos perfectamente que los países europeos no van a conquistar Kaliningrado mañana, ni van a devolver la ciudad de Królewicz polaca, ni sus posesiones históricas. Sí, eso está claro por ahora. Bueno, así está la situación. Por otro lado, también entendemos perfectamente que este talón de Aquiles, como han acordado sus colegas, hoy en día no le aporta ningún beneficio a los rusos, a menos que solo sirva para hacer alarde de armas. En realidad, sí, las unidades militares están vacías, porque ya hemos visto muchos obituarios, y lo mencionaré, de esos ocupantes muertos y eliminados que en este momento habrían estado sirviendo en ese llamado Kaliningrado. Fueron asesinados porque luchaban o están luchando hoy en Ucrania. Por eso es evidente que Rusia, por supuesto, está trazando planes estratégicos. Eso es evidente. Y estos mapas que hemos recordado y seguiremos recordando detrás de Gerasimov, por cierto, le han extendido el servicio militar por 5 años más. Tiene 70 años, nada más. Bueno, Putin entiende que tendrá que culpar a alguien por la derrota en esta guerra. Gerasimov no lo entiende. Pero Putin sí lo entiende. Dirá, Gerasimov es un tonto, perdió la guerra. Así que, en realidad, ahí los mapas de Odessa y Mykolaiv aparecen como territorios supuestamente capturados por la Federación Rusa. Esto es una intimidación, ¿verdad? Es decir, todo está calculado para influir en la psicología y las emociones de la gente. Y existen tales planes. No tengo dudas de que en el Kremlin ya los han dibujado y están esperando esa sangre. Si tuviera la oportunidad, creo que Putin daría la orden de empezar una guerra contra los países bálticos antes del amanecer. Y lo digo completamente en serio, sin teorías conspirativas, incluso contra la OTAN. ¿Por qué no? Y si resulta, si logra hacerlo, eso también es parte del a ver si sale. Pero estos planes estratégicos de la Federación Rusa, como saben, su implementación termina literalmente en los despachos de esos generales y mariscales rusos. Porque después todo depende del estado del ejército ruso, especialmente ahora cuando Ucrania les está dando una lección, sangrando, apoyándonos en la ayuda de los aliados, sacrificando a nuestra gente, aún así les estamos dando una lección. Y esto, si bien aún no ha detenido a Putin, tanto las sanciones como nuestra lucha, por supuesto, de cualquier manera llevarán a que Rusia pierda. Por eso sí, hay planes. Pero, como dicen los lituanos, prometer no significa casarse. Sí, la situación sobre el terreno también es muy importante y hay que prestar atención a lo que ocurre directamente en el campo de batalla. Allí, según la información que llega, el avance de los rusos se está ralentizando. Bueno, o es un proceso de desaceleración. Todavía somos testigos de cómo continúa, sí, ya desde hace algún tiempo. Al mismo tiempo, en realidad los planes siguen existiendo. En particular, el régimen del Kremlin tiene grandes planes, sobre que, posiblemente, aún intenten organizar 2 grandes campañas ofensivas. De esto también habló el presidente Zelensky. Además, no solo mencionó esto, sino que habló de 2 de estas pesadas campañas ofensivas más que aún se esperan por parte de la Federación Rusa. Bueno, sobre el hecho de que las 3 anteriores fracasaron,
¿Y de qué campañas ofensivas cree usted que se trata? ¿A qué regiones debemos prepararnos ahora? Aunque, en mi opinión, toda Ucrania ha estado en estado de preparación todo este tiempo. Absolutamente cierto. Tenemos todo el frente activo, en todas partes se libran combates intensos, en algunos lugares la intensidad es mayor, en otros menor, y solo varía la cantidad de acciones de asalto. Pero está claro que la cuestión que ahora está en la agenda como la número 1 es la región de Donetsk. Es el intento de los rusos de ocupar nuestra región de Donetsk. Tanto Mirnograd como Pokrovsk, esta aglomeración, son el centro de estas acciones ofensivas del enemigo. Esto incluye también a Novopavlovsk como un elemento de la ofensiva enemiga en dirección a Pokrovsk. Por supuesto, decimos que el enemigo evidentemente también está mirando con esa mirada salvaje hacia la región de Zaporilla. Es evidente que aquí la ofensiva podría ser más activa por parte de los rusos, aunque, en mi opinión, la atención del enemigo podría dividirse, es decir, todavía están decidiendo dónde intentar presionar más nuestra defensa. Romperla es difícil, pero intentarán presionar. Esto también incluye la dirección de Kupiansk, porque si hablamos de la dirección de Siversk, Liman, Kostiantynivka, todo esto corresponde al frente de Donetsk, es todo un intento de avanzar hacia la aglomeración de Sloviansk. Y en consecuencia, todos estos movimientos, como se suele decir, disculpen la expresión, están enfocados en la región de Donetsk, pero en Dobropilia existe este flash mob ruso en Dobropilia. Ahora no voy a hablar de las razones, ¿no? Ya se ha dicho mucho sobre por qué sucedió así, por qué los rusos avanzaron. No es de eso de lo que hay que hablar ahora, hay que hablar de nuestros asaltantes, hay que hablar del cuerpo Azov, de otras unidades y formaciones adjuntas que hoy a algunos recordamos, a los rusos, les cortaron algo, a uno completamente, a otro le cortaron la mitad y la zona de Horlivka tampoco está en muy buen estado ahora. Y esos mismos refuerzos, por cierto, por eso el presidente habla de una campaña difícil, supongo, que esos refuerzos que los rusos trasladaron desde la región de Kursk, primero parte de ellos, por cierto, los enviaron a Zaporilla, pero literalmente, digamos, al día siguiente los redirigieron hacia la dirección de Dobropilia. Allí, por cierto, la 15ª rusa apareció de repente. Está claro que no fue por casualidad, porque fueron a rescatar a los suyos. En esta situación, sin anunciar ningún acontecimiento, los combates continúan. Esto es por la seguridad de las operaciones. La operación sigue en marcha. Por cierto, sobre esto habló Valentín Maynko, nuestro principal asaltante, jefe de las tropas de asalto de Ucrania. Brevemente, la operación continúa. Y entonces ellos volaron allí, esas reservas que ahora deberían haber corrido hacia Pokrovsk. Están allí, en Dobropolie, donde los están golpeando, donde, por cierto, intentan atrincherarse y llevar a cabo acciones ofensivas. Es decir, esto no significa un paseo fácil para nuestras tropas. La guerra es dura. Y estas direcciones, estas campañas, evidentemente, el presidente Kopelkovny estuvo al mando. Hoy determina, según los informes de los militares, que serán las más importantes en un futuro próximo. Así que los tiempos difíciles no han terminado. Solo la fe en nuestras fuerzas de defensa debe darnos confianza y entonces todo nos saldrá bien. Es difícil. Quizás aún se ponga incluso más difícil, pero aún así ya hemos soportado 3 campañas difíciles. Recuerden, Sumshchina, sí, cómo empezó todo, de qué se hablaba y cuánto se lamentaban algunos. Resistimos, aguantamos y espero que aquí también todo nos salga bien. Y la ayuda de los aliados es muy importante, tanto la de los estadounidenses como por supuesto la de los europeos. Y además, la prueba de que Ucrania es capaz de utilizar el armamento que se le proporciona, capaz de producir su propio armamento y de emplearlo contra los ocupantes. Ahora hablo específicamente de los deep strikes y de varios de esos excelentes deep strikes, precisos y potentes. Hemos sido testigos de ellos literalmente en los últimos días. Sin ir más lejos, la noche pasada, un deep strike en Bashkortostán, a 1.300 a 1.400 kilómetros de la frontera ucraniana. Otra refinería de petróleo, o creo que es una planta petroquímica que pertenece a Gazprom, uno de los más grandes de Rusia. Y saben, sinceramente, he vivido un poco en este mundo, pero estas son las asociaciones que me vienen a la mente. Antes pensaba que Salavat Yulaev era solo un equipo de hockey. Resulta que Salavat es algo un poco diferente, pero no entendíamos que algún día nos enfrentaríamos a esto. Pero hay que golpearlo, hay que destruirlo. Me pican las manos,
En cuanto nuestras fuerzas ucranianas y nuestros ataques de largo alcance lleguen a la infraestructura energética de Rusia, eso también debe hacerse necesariamente. Eso es lo que paralizará a la Federación Rusa y a su economía. Ahora no hablo de sus ciudadanos, para quienes la televisión y el camino son lo principal. Lugino, ¿hasta qué punto esto debilita la guerra rusa, la agresión rusa o a Rusia en general? Escuchamos las cifras. Por ejemplo, esta refinería de petróleo produce el 9% del petróleo ruso. Esta procesa cantidades enormes de petróleo para fabricar todo tipo de materiales petroquímicos. Pero de facto, ¿se siente esto en Rusia? De hecho, lo siente el ejército ocupante, que no podrá avanzar si se quedan sin gasolina. Aquí no se trata solo de la gasolina, porque los combustibles también garantizan, entre otras cosas, el funcionamiento del complejo militar industrial. Por eso esto, por supuesto, tendrá un impacto. Por ahora probablemente no afectará de manera tan crítica o grave al ejército ruso, porque le quitarán todo a los civiles. De esto también hemos hablado muchas veces. En las zonas civiles sí, hoy van a los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. No hay gasolina. Brili, Sajalín, Briansk, Rostov se han sumado, por cierto, sí, por eso resulta que no hay gasolina ni siquiera en un país que es considerado una gasolinera. Por eso, en cualquier caso, esto debe continuar, porque hoy las cifras absolutas son así, pero deben aumentar. Para Rusia esto debe doler. Y todo esto en conjunto, por supuesto, sí, es decir, son golpes a la economía que se van a sentir. Los precios del petróleo, y si bajan porque es una fuente de ingresos, la flota en la sombra, bueno, en realidad hay muchas cosas que podemos mencionar. Por cierto, Kaliningrado, sí, ahí está el 60% de la flota en la sombra, opera desde el Báltico, de la flota en la sombra, pero creo que en los países de la OTAN también lo entienden bien, lo saben perfectamente. De nuevo, ya saben, el sabotaje no ha sido cancelado por nadie. Bueno, esto no es un anuncio, es solo una idea y un rumor. Bueno, también explotan los tanques, entre otras cosas. De todo pasa, sí. Sergei Borisovich, muchas gracias. Gracias por la información proporcionada. El portavoz del Ejército Voluntario Ucraniano, Sergei Borochuk, se unió a nuestra transmisión. Gracias.